Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio. Tema central que tiene que ver con estos datos que Banco Central recientemente liberara sobre la inflación venezolana. Datos importantes para la toma de decisión de personas naturales, jurídicas y gobierno, y sobre todo a nivel internacional sitúa a Venezuela, pues a nivel de sus complejidades, en una de las principales posiciones en los países con más inflación acumulada, por ejemplo, o proyectada, pues interanual del planeta, otra vez, ¿no? Fíjense ustedes que el Banco Central de Venezuela informó la noche del 7 de julio, hace algunos días, que la inflación del mes de junio para el 2023 se ubicó en 6.2%, ¿sí? Comparado con el mes anterior, que la inflación acumulada de enero-junio tiene tres dígitos, estamos hablando de 108.4%, y que la interanual de junio 2022 a junio 2023 se sitúa en 404.40%. Esto de alguna manera se enmarca dentro de las proyecciones que entes multilaterales como el Fondo Monetario y Banco Mundial han hecho de la economía venezolana. Lo cierto es que la inflación anual hasta junio se había desacelerado levemente, según datos del Banco Central, por debajo de 429%, que fue lo que se estimó para el mes de mayo, ¿no? Ahora está en 404, pero continúa siendo la inflación más alta de la región, ¿no? De hecho de planeta, ¿no? Por datos si lo vemos por los datos del observatorio. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación mensual estimada al mes de junio 2023 fue 8.5, mucho más alta que la que publica el Banco Central. Y la anualizada 429, cuando el Banco Central habla de 404. En términos de la inflación acumulada, estamos hablando de 100%, 100.8%, ¿sí? Que fíjense ustedes que concuerda para el caso del Observatorio Venezolano de Finanzas exactamente la misma que el Banco Central de Venezuela, según los datos que recientemente colocan, ¿no? Los rubros que presentaron mayor incremento, según el Banco Central de Venezuela, fueron los servicios de educación, 13.2%, ahora que estamos en estos meses de julio, ya para cierre de curso de algunos chamos en la escuela, en el colegio, cambios de camisa blanca a camisa azul, de camisa azul a camisa beige, de camisa beige a la universidad. Pues los costos, las mensualidades de los colegios siguen creciendo. Otro que aumentó fue esparcimiento y cultura, 9%, transporte, 8.2%, bebidas alcohólicas y tabaco, 7.1%, bienes y servicios diversos, 7%, y hoteles y restaurantes, 6.2%. Las categorías que menos subieron fueron equipamiento del hogar, 5.9%, salud, 5.7%, alimentos y bebidas no alcohólicas, 5.2%, vestido y calzado, 4.9%, comunicaciones, 4.8%, alquiler de vivienda, 4.1%, y servicios de vivienda, excepto teléfono, con la menor variación, 3.9%. Lo cierto es que sí, la tendencia de precios sigue siendo positiva. El observatorio nos habla, como les decía hace unos minutos, 8.5 puntual, 429 interanual y 100.8% a nivel de la acumulada. Esto en el caso del acceso a la canasta, que pues es un dato que ellos están publicando también, la gente del observatorio nos hablan de, y es un gráfico realmente revelador. Cuando vemos al mes de junio, el 89.3% de la canasta es lo que la persona no logra cubrir con su salario reciente, ¿no? Que al mes de mayo fue ajustado el tema de las bonificaciones, pero queda por fuera el 89.3% de la canasta, ¿no? Dejando solamente allí el 10.7% de poder de compra de ese salario, ¿no? En términos de esta información que nos presenta el observatorio. A nivel, por ejemplo, del aumento de la canasta básica o alimentaria, para el mes de junio del año 2023, Observatorio Venezolano de Finanzas nos habla de 11.141 bolívares para poder costearla. En el mes de enero 2023 estábamos hablando de 8.595 bolívares para poderla costear, haciendo la comparación, ¿no? De 2022-2023, enero 2022 1.753,
enero 2023, 8.595. Junio 2022, 2.155 bolívares para cubrir esa canasta. Y junio 2023, 11.141 bolívares para poder cubrir la canasta. Esto a todas luces nos sigue hablando de un incremento en el costo de la vida en Venezuela, de lo precario del poder de compra al salario del venezolano, y efectivamente la situación sobrevenida de pérdida de poder adquisitivo del venezolano, que junto con una aceleración del tipo de cambio en términos de su apreciación como moneda con respecto al bolívar, nos habla de que efectivamente el primer semestre del año 2023 no necesariamente se pinta como algo positivo en términos de crecimiento y desarrollo, tanto así que las perspectivas de crecimiento para Venezuela, estimadas por el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y algunos entes multilaterales, que se situaban para 5% del PIB comparado con el año anterior, bueno, pues ya está siendo reestimado, recalculado en el orden del 6%, en el orden del 3% y 2%. Inclusive de algunas estimaciones recientes que se tienen. Esta visión del Ejecutivo Nacional de que el incremento va a ser mayor al 5%, que por eso fue que dije 6%, se caen totalmente, se van a pique, precisamente por el hecho de que la realidad del poder de compra del venezolano y la caída del consumo que algunos entes gremiales están manifestando son la mayor y mejor prueba de que efectivamente la política económica que hasta ahora se ha aplicado en el país no ha sido eficiente. Y es que si validamos la caída del índice de actividad económica del primer trimestre de 2023 junto con esta información, el segundo trimestre de 2023 no necesariamente pudo haber tenido un mejor rendimiento que el primero, porque más bien se está manteniendo esta tendencia a la baja del consumo, a la pérdida del poder de compra y a la aceleración de la liquidez junto con la mayor apreciación del tipo de cambio. En este sentido, la situación de la economía venezolana, haciendo una evaluación de este primer semestre, nos habla de cómo se han agravado las principales condiciones de las familias venezolanas en lo que es el acceso a la cobertura de sus necesidades, y a nivel socioeconómico pues sigue colocando a las familias venezolanas en una situación comprometida, ¿sí? Conversando sobre lo que ha sido la situación de la inflación venezolana publicada por el Banco Central de Venezuela en términos generales, y bueno, ¿qué significa esto desde el punto de vista de la economía nacional? En el bloque anterior pues dábamos cuenta de las cifras que el Banco Central recientemente publicaba en su sitio web sobre la inflación venezolana. Y bueno, en la comparativa con el Observatorio Venezolano de Finanzas, bueno, pues caemos en cuenta que sí, la inflación en términos generales ha comenzado a acelerarse. Esto nos habla entonces de que efectivamente el Banco Central de Venezuela, si bien ya nos tiene mal acostumbrados al hecho de que no necesariamente tenemos los datos mes a mes, tenemos los datos del observatorio que su correlación tiende a ser bastante cercana. Ya con los datos del ente oficial y los datos del observatorio ya se prefigura un escenario bastante complejo para lo que queda del año 2023. ¿Esto por qué? No estamos viendo algún tipo de política económica distinta a la que hasta ahora el Ejecutivo ha aplicado. En los primeros 6 meses del año, el Ejecutivo Nacional ha colocado un equivalente a 2.100 millones de dólares por intervenciones cambiarias directamente desde el Banco Central al sistema financiero, y eso no necesariamente ha desacelerado o ha apreciado tampoco el bolívar respecto al dólar. Es decir, se está colocando una gran cantidad de divisas en un mercado que pide más divisas y que no necesariamente está buscando bolívares, porque la aceleración de la inflación sigue y la liquidez sigue incrementándose por los propios datos del Banco Central de Venezuela. 300%, 318%, 340%, por donde usted lo quiera ver. Casi un 50% de incremento de la liquidez en lo que va del año. Hablan también de ese exiguo poder de compra que tiene la moneda, y más allá de ese encaje legal del 73% y de la política de intervenciones cambiarias, bueno, hay una voracidad fiscal exageradamente amplia en la economía nacional que hace que las empresas no necesariamente puedan ver realizados altos niveles de ingresos, sino más bien sean empresas que si les está yendo bien es porque mayormente se mantienen en el mercado. Esta situación de incremento en los servicios
también los servicios para las empresas a nivel de recolección de basura, de costo de energía eléctrica, de servicios de internet, temas de transporte, mantenimiento de equipos, mantenimiento de vehículos, pago de licencia, hace que efectivamente al incrementarse todas estas variables en sus precios, bueno, pues el poder de compra de las empresas también sea exiguo, al igual que el de los hogares. Situación que reporta y explica un poco más esa caída del consumo que dado el momento del ciclo económico en el cual nos encontramos en Venezuela, que es un momento muy particular que tiene que ver con una situación de, por ejemplo, a nivel de la población infantil, el tema de las vacaciones, los padres en casa pues generando unas erogaciones importantes para poder asegurar las inscripciones de los niños en el colegio, compra de uniformes, compra de listas de útiles escolares, bueno, pues todo lo que implica esto en este momento del año. Algunos rubros comenzarán a crecer, los que están vinculados con estas actividades, pero en términos generales hay comercios que abren su Santa María en la mañana y la cierran, y si hicieron una venta es mucho, ¿sí? Pero tienen que pagar luz, pagar teléfono, pagar condominio, pagar salarios de sus trabajadores, y evidentemente pues el trabajador o el vendedor que tiene comisiones sobre las ventas, al no generarlas, su salario también se vuelve a ser exiguo, ¿no? Y se hace bastante precaria la situación, razón por la cual pues vemos que en términos de variación los incrementos de la canasta alimentaria, asumiendo pues también un tema de tipo de cambio importante, nos muestra pues una situación comprometida para los venezolanos en lo que va a ser el resto del año 2023. Bueno, ya estamos prácticamente en la quincena del mes de julio, quedarán a lo sumo 5 meses y medio quizás ya para el cierre del año 2023, y como decíamos al inicio, no estamos viendo cambios en la actual política económica. La ausencia de coherencia, que es algo que siempre hemos comentado acá, entre lo fiscal, monetario, cambiario y comercial, es algo que es muy evidente en el caso venezolano. El Ejecutivo pretende seguir dependiendo de una flexibilización de las sanciones a las empresas petroleras y gasíferas y la posibilidad de echar mano de recursos que están en el extranjero bajo la vía judicial, principalmente como una vía para generar ingresos y hacerle frente al alto nivel de gasto y la situación comprometida del país, cuando más bien lo que pudiésemos estar haciendo es remontar una situación de discrepancias históricas con el sector industrial venezolano, empresarial y comercial, y efectivamente pues incorporarlo a lo que pudiese ser un plan de reactivación de la actividad económica, donde, como siempre, el pilar fundamental sea la actividad empresarial, el sector privado, en términos de creación de valor, en términos de creación de puestos de trabajo, en términos de la reactivación también del sistema financiero a nivel de los créditos de moneda nacional, acceso a la moneda extranjera para poder importar bienes de capital, materia prima, producción de bienes y servicios en el mercado interno, para entonces dejar a un lado el mayor nivel de dependencia que se tiene, por ejemplo, con respecto a las importaciones de productos, ¿no?, terminados, que es algo que ha inundado el mercado nacional y ha dejado una situación de minusvalía a los productores en términos generales, ¿no? Lo cierto es que todavía queda tiempo para acometer y realizar cambios sustanciales y comenzar a ver cambios reales en la estructura de la economía venezolana. Sin embargo, pareciera que eso sigue estando fuera de la agenda de trabajo del Ejecutivo Nacional, donde de alguna manera vemos en estos miércoles productivos, donde el Ejecutivo de alguna manera hace algunos señalamientos o menciona algunos tipos de tomas de decisión, no vemos nada que vaya en función de la estructura, sino vemos algunos elementos tímidos o quizás que no necesariamente van a reportar un efecto directo en las condiciones de vida de los venezolanos. Esto efectivamente, amén, o sumándole pues el hecho de que no necesariamente estamos viendo una mejoría de la economía en términos generales. Tenemos una situación también comprometida desde el mes de marzo a la fecha, por lo menos en el mundo de los criptoactivos todavía no se sabe qué va a pasar a nivel de incertidumbre con buena parte de las agentes económicos que hacían vida bajo licencia con el mundo cripto. Eso también está afectando hasta cierto punto la economía nacional por los volúmenes tan altos que se estaban generando de intercambios en criptoactivos y criptomonedas. Lo cierto es que todavía queda tiempo y es posible. Siempre es bueno hacer bien las cosas y recapacitar y comenzar entonces a remontar
posturas anacrónicas, puntos de vista que no eran correctos y hacer las cosas bien o mejor. La cuestión está en que no necesariamente vemos la voluntad del Ejecutivo Nacional de necesariamente orientarse hacia esta situación. Así que bueno, ciertamente los datos del Banco Central revelan una situación que era de esperarse en términos de la inacción, en términos de política económica coordinada. Otra vez, todavía quedan algunos meses para poder revertir esta tendencia. Sin embargo, de no incluirse al sector privado y de no hacer un trabajo mancomunado de manera coherente, es posible que la misma tendencia que hemos estado viendo para el primer trimestre de la actividad económica y ya el segundo trimestre que suma un primer semestre se mantenga en términos de caída del consumo, caída del PIB y costo de la vida que se sigue incrementando, colocando a Venezuela en una situación muy similar a la que se vivió por allá pues en los años 2016-2017, donde Venezuela comenzó a andar un camino de inflación acelerada de bienes y servicios bastante elevado. Esperemos que no sea eso, que en definitiva exista y prive la razón y que efectivamente se comiencen a cometer tomas de decisión que efectivamente vayan en pro del crecimiento del aparato productivo y que se desacelere y se ralentice el crecimiento de los precios, es lo que todos queremos. Sin embargo, para eso hace falta hacer política económica y hay que trabajar de manera consensuada. Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámara.